Los miembros anteriores. En los miembros anteriores podemos encontrar los siguientes huesos. La escápula. La escápula es un hueso plano con forma triangular, la cual cuenta con amplias superficies de fijación muscular. La escápula se encuentra delimitada por el borde caudal, el borde craneal y el borde dorsal. En la cara lateral de la escápula encontramos que se encuentra recorrida por una prominente espina, muy sobresaliente con respecto al resto del hueso. Esta espina será la encargada de dividir la escápula en dos fosas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, fosas en las cuales se encuentran los músculos con el mismo nombre, el húmero. La base ósea del brazo está formada por el húmero. Es un hueso largo, el cual tiene una disposición caudodistal, es decir, que su extremo distal es más caudal que el extremo proximal. El húmero tiene algunos accidentes. Si comenzamos desde proximal, podremos observar lo siguiente. La cabeza del húmero. Esta se encuentra dispuesta hacia caudal, además de ser uniformemente convexa y encontrarse delimitada por el cuello del húmero. Además, podemos observar accidentes de fijación muscular, como por ejemplo el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Entre estos tubérculos encontramos el surco intertubercular, recorrido por el tendón de origen del bíceps braquial. En la epífisis distal del húmero destacamos el cóndilo del húmero, en donde se articularán el radio y el cúbito. El radio y el cúbito. Estos dos huesos están conformando la base ósea del antebrazo y participan tanto en la articulación del codo como en la articulación con el carpo. El radio. El radio es una estructura ósea el cual se localiza en la zona lateral del antebrazo, justamente entre la articulación del codo, cóndilo humeral, y la articulación de la muñeca, huesos del carpo, y al lado de otro elemento llamado cúbito. El cúbito, también conocido como ulna, corresponde a un hueso largo. Presenta en su epífisis superior una cavidad articular que mira hacia arriba y se articula con el húmero, constituyendo la articulación húmero-ulnar, que es una diartrosis de tipo bisagra. Hacia atrás de esta cavidad se ubica una gran apófisis llamada olecranon y hacia adelante otra apófisis más pequeña, la apófisis coronoides. Hacia lateral, en la epífisis proximal, se encuentra otra cavidad articular más pequeña, donde se ubica la cabeza del radio, para formar la articulación radio-ulnar proximal que corresponde a unos diartrosis de tipo trocloides. La epífisis distal más pequeña o menos redondeada, llamada cabeza ulnar, se articula con el radio y presenta una apófisis delgada. La apófisis estilonoides para interacciones de ligamentos. Los huesos que integran la mano del perro se encuentran agrupados en carpo, metacarpo y falanges de la mano. El carpo. En el carpo encontramos dos filas de huesos cortos, la fila proximal y la fila distal de huesos carpianos. La fila proximal de huesos carpianos se encuentra integrada por tres huesos, entre los cuales encontramos al hueso intermedio radial, el cual se encontrará articulado con el radio. A continuación encontraremos el hueso del carpo cubital, el cual se encontrará articulado con el hueso cúbito. Y finalmente, en una posición palmar, encontraremos al hueso accesorio. La fila distal de los huesos del carpo está integrada por cuatro huesos, entre los cuales encontraremos al hueso carpiano 1, hueso carpiano 2, hueso carpiano 3 y el hueso carpiano 4. Estos huesos ofrecen bases articulares para relacionarse con la base de los huesos metacarpianos. Los huesos metacarpianos. Los huesos metacarpianos son 5, correspondientes a los 5 huesos que presenta la mano del can. Si bien son huesos desarrollados, los funcionales son únicamente desde el hueso número 2 hasta el hueso número 5. Todos ellos ofrecen una base proximal
para así articularse con el carpo. También cuentan con un cuerpo y con una cabeza con su tróclea distal en las cuales se articularán con la falange proximal de cada uno de los dedos. Las falanges proximales presentan de igual forma una base la cual se articulará con su respectivo hueso metacarpiano. También cuenta con un cuerpo y una cabeza con su respectiva tróclea para articularse con la falange media. Si observamos desde la parte palmar vamos a encontrar los huesos sesamoideos proximales, de los cuales encontraremos 2 para cada dedo funcional, es decir, del segundo al quinto. Las falanges medias. Estas se presentan únicamente en los dedos funcionales, es decir, del segundo al quinto. De igual manera van a presentar una base la cual se articulará con las falanges proximales, un cuerpo y una tróclea que se articularán con las falanges distales y por último encontraremos a las falanges distales. Las falanges distales son un hueso unguicular. Podemos identificarlas como principal estructura a la apófisis unguicular, la cual es la base ósea de la garra. Palmarmente encontraremos el tubérculo flexor y por último resaltaremos la cresta unguicular, la cual es una elevación que observamos en la base de la apófisis unguicular. Miembros posteriores. Fémur. El fémur es el hueso principal del esqueleto del muslo. Está dividido en 3 segmentos: cabeza de fémur, cuerpo o eje del fémur y extremidad distal con cóndilos medial y lateral. Los cóndilos medial y lateral forman la parte proximal del cuerpo del fémur y se articulan con la parte proximal de la tibia para formar la articulación femorotibial. Tibia. La tibia es uno de los huesos con peroné del esqueleto de la pierna, pero la tibia es la única que soporta el peso del animal, lo que se refleja en un aumento de la robustez de este hueso. La tibia se divide en 3 partes: la extremidad proximal con la superficie articular para la articulación tibiofemoral, la mayor parte de la articulación de la rodilla, el cuerpo o diáfisis y la extremidad distal con su superficie articular para la articulación tarsocrural. Peroné. El peroné es el segundo hueso del esqueleto de la pierna. Corre a lo largo del borde lateral de la tibia y no se articula con el fémur en sentido proximal. Como la tibia soporta la mayor parte del peso del animal, el peroné se reduce. Esta reducción difiere entre especies, pero está correlacionada con la reducción del cúbito en la extremidad torácica. El peroné se divide en una extremidad proximal con la cabeza, un cuello y un cuerpo o eje. Tarso. Los huesos del tarso componen la primera fila del esqueleto del pie. Los huesos del tarso están dispuestos de proximal a distal en 3 filas. Fila proximal o crural, compuesta por el hueso tarsal tibial y el hueso tarsal peroneo o calcáneo. Esto se articula con la tibia para formar la articulación tarsocrural. Fila media o intermetatarsiana, compuesta únicamente por el tarso central, hueso navicular. Se articula con el tarsal distal y se une para formar la articulación centrodistal. Fila distal metatarsiana, compuesta por el primer hueso del tarso, cuneiforme medial, segundo hueso del tarso, cuneiforme intermedio, tercer hueso del tarso, cuneiforme lateral y cuarto hueso tarsal cuboide. La tercera fila de huesos del carpo se articula con los metatarsianos para formar las articulaciones tarso-metatarsianas. El número de huesos del tarso difiere entre especies: carnívoros 7 huesos del tarso, rumiantes 5 huesos del tarso y caballos 6 huesos del tarso. Metatarsianos. Los huesos metatarsianos son típicamente 5 huesos largos en el extremo distal del miembro pélvico. A veces se les llama metapodio pélvico. El esqueleto del metatarso y las falanges se asemejan mucho a la extremidad anterior. Los metatarsianos son los más largos y delgados con una corteza más fuerte. Están compuestos por una extremidad proximal o base que tiene una superficie articular tarsal para la fila distal de los huesos del tarso y facetas adicionales hacia sus vecinos. Un eje o cuerpo con superficie plantar y dorsal y superficie medial y lateral. Una extremidad distal o cabeza con la tróclea
que se articula con la falange proximal. Una extremidad proximal o base que tiene una superficie articular tarsal para la fila distal de los huesos del tarso y facetas adicionales hacia sus vecinos. Un eje o cuerpo con superficie plantar y dorsal y superficie medial y lateral. Una extremidad distal o cabeza con la trocleae que se articula con la falange proximal. Articulaciones. Miembros inferiores. Articulación tibio-peronea proximal. Es una articulación sinovial de tipo artrodia plana, permitiendo que pequeños movimientos de deslizamiento. Se establece entre la cabeza del peroné, que se coloca lateral y posteriormente al cóndilo lateral de la tibia. Articulación femorotibial. Esta articulación la forman los cóndilos del fémur, la extremidad proximal de la tibia y los meñiscos articulares. La cápsula articular femorotibial se inserta en el borde de la cara articular tibial, sobre el borde articular del fémur y también a nivel de meñiscos y ligamentos cruzados. Es una articulación profunda en el tercio posterior y con un amplio rango de movimiento. Cada hueso pélvico coxal se compone de 3 huesos funcionales, el ilion, el pubis y el isquion, los cuales forman el acetábulo en donde se ensambla la cabeza del fémur formando la articulación de la cadera. Articulación tibio-peronea distal. La articulación tibiofibular distal se reemplaza por una sinostosis temprana en conejos y equidos. En otras especies es casi una dependencia de la articulación cruro-tarsal. Las superficies articulares no están muy extendidas. El de la tibia se excava en una muesca del peroné. El peroné es convexo en dirección cráneo-caudal, más o menos según la especie. En rumiantes, el peroné está representado por el maléolo externo. Miembros posteriores. Húmero. Esta articulación se encuentra formada por el extremo distal del húmero y los extremos proximales del radio y cúbito. La base ósea de la región del brazo queda integrada por el húmero, un hueso largo dispuesto con inclinación en sentido caudodistal. Su extremo distal es más caudal que el extremo proximal. En la epífisis proximal también se identifica accidentes de fijación muscular. Articulación radiocubital proximal. Superficie articular proximal del radio con la incisura radial del cúbito.